empezar, pero no va a volver a leer. Entonces yo voy a esperar que otra persona venga, me explique qué es lo que yo necesito hacer, y viene ese paciente y queda en anopsia durante quién sabe cuántos minutos, y cada minuto de circulación cerebral sin flujo tiene repercusión desde el punto de vista pulso. CEDIA, Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana. Entonces necesitamos identificar la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, obviamente la sistolia. No hay que ser electrofisiologista para poder, electrofisiólogo para poder identificarla. Una cosa que Vanessa hizo el comentario en estos días cuando estábamos conversando: por favor verifiquen que todos los electrodos estén colocados. Que no es posible, si el paciente está despierto y hablando, que haya sistolia y van a comenzar a hacer masaje cardíaco y el paciente dice, calma, yo estoy vivo. Y lo otro es la actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso es, tengo electro, tengo ritmo, pero ese estímulo eléctrico no está generando contractilidad o contracción cardíaca. Entonces, hay algún problema en el músculo que no está dejando recibir la información eléctrica. Eso necesitamos saberlo cuando nosotros vayamos a trabajar en una sala de emergencia, para no encontrarnos con estas situaciones indeseadas. Vamos a continuar. Entonces, ya vimos cómo funciona el corazón dentro del sistema circulatorio, ya vimos que está estructurado en 4 cámaras, ya vimos cómo es la función de bomba, y necesitamos entender de qué sirven las válvulas. ¿Okay? Porque las válvulas no son solamente puertas que permiten el paso de sangre de un lugar a otro, estamos trabajando con niveles diferentes de presión. Entonces vamos a colocarnos dentro de las cámaras cardíacas. Para que los atrios reciban sangre de las cavas o de las pulmonares, la presión atrial tiene que ser más baja, la presión auricular tiene que ser más baja que la presión de esos vasos, ¿cierto? Perfecto. Posteriormente, el ventrículo tiene que recibir esa sangre de los atrios. La aurícula funciona como un sistema de transición entre ese sistema venoso, que es de presión baja, y el ventrículo, que es de presión más alta. Entonces, el ventrículo necesita llenarse. Para que él se pueda llenar, él tiene que tener una presión más baja que la presión auricular. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta imagen acá, que les estoy mostrando. Cuando la presión, imagínense que el ventrículo está aquí abajo, ¿cierto? Y la aurícula está aquí arriba. Tiene que hacer presión negativa. Él tiene que abrir y generar un vacuum. Entonces, ese vacuum abre la válvula aurículo-ventricular. ¿Cómo funciona esa válvula? Esa válvula tiene un anillo, que es una proyección de la pared, y tiene un tejido conectivo bien finito que sale de la pared y coapta aquí en el medio con el otro tejido conectivo que sale de la otra pared. Entonces, este tejido, cuando la presión dentro del ventrículo es más baja que la presión dentro de la aurícula, ese tejido se desplaza hacia abajo, generando que los glóbulos rojos pasen de la aurícula para el ventrículo, ¿cierto? Ok. Ahora viene el segundo momento del ciclo ventricular. El ventrículo se contrae para poder sacar los glóbulos rojos a través de la válvula ventricular arterial, o sea, a través de la aorta o a través de la pulmonar. Cuando el ventrículo se contrae, la presión dentro del ventrículo hace ¿qué? Aumenta. ¿Por qué? Porque tiene que ser más alta que la presión dentro de los pulmones y tiene que ser más alta que la circulación, que la presión de la circulación sistémica, porque si no, la aorta y la pulmonar no abren. Cuando el ventrículo se contrae, la presión aquí adentro aumenta. Entonces, la tendencia de la sangre es ¿qué? Es irse de regreso del ventrículo para la aurícula, ¿cierto? Entonces, él tiene que tener algún sistema de compuertas que no permita que la sangre regrese hacia la aurícula. Si este tejido conectivo, que serían las cúspides, los mal llamados folietos, pero por nomenclatura de la Sociedad Interamericana de Cardio y de Eco, se deben llamar cúspides, estas puertecitas tienen tendencia de irse hacia arriba, ¿cierto? Como ella abre hacia abajo, si el ventrículo aquí abajo contrae, ella se podría ir hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace que ellas no se vayan hacia arriba y que la sangre no regrese? Las cuerdas. Ella tiene un conjunto de cuerdas tendinosas que se unen en un extremo a la válvula y que se unen en el otro extremo a los músculos dentro del ventrículo. Entonces, para yo tener un buen mecanismo
Vamos a quitar ese pasivo que es activo. Para yo tener un buen mecanismo de cierre de las válvulas auriculoventriculares, yo necesito tener un buen trabajo tanto de la válvula como del ventrículo. Por eso si un paciente, por ejemplo, tiene un infarto e infarta alguno de estos músculos papilares, que son dependencia de la pared ventricular, este músculo no es capaz de ejercer su efecto de tracción de las cuerdas tendíneas. Entonces, esta cúspide, en lugar de quedar aquí, se va para el otro lado. O el ventrículo dilató, y cuando el ventrículo dilata, este anillo en la pared del corazón se dilata también. Entonces, en lugar de que las cúspides queden así, coaptando, cerraditas, ellas quedan, no se aproximan, sino que la zona coapta se afasta, se aparta. Entonces, yo necesito necesitamos que comencemos a entender las válvulas no solamente como las dos puertas, como las puertas que se abren y se cierran, no, es un sistema. Es un sistema que depende del tamaño de las aurículas, del tamaño y de la función del ventrículo, de cómo está ese tejido, si está fino o está grueso, de si las cuerdas están bien o no están, si el anillo donde se implantan este tejido conjuntivo de las cúspides está normal o está dilatado. Todo esto influencia en la función valvular. Aquí tenemos una pieza anatómica donde se ve, fíjense lo finita que son las cúspides, las cuerdas tendíneas, y este es el aparato muscular que sustenta estas cuerdas tendíneas. Entonces, cualquier cosa que violente la arquitectura de la aurícula, de la transición auriculoventricular, de las cúspides, de las cuerdas o de los músculos papilares, puede causar un problema en esa válvula. El mecanismo, perdón, es activo, no es pasivo, es activo, porque yo necesito un buen trabajo de todos esos elementos para que pueda funcionar bien. Entonces, apenas aquí para tener como un modelo, como un ejemplo, cómo funciona esta válvula. Entonces, estamos dentro del ventrículo. Cuando el ventrículo abre, la mitral abre. Cuando el ventrículo cierra o contrae, que la aorta abre, la mitral no puede quedar abierta. Porque entonces, imagínense cómo yo estoy pasando de forma retrógrada toda la presión ventricular, que es una presión que tiene que ser más alta que la presión sistémica, se la estoy mandando de regreso a la aurícula. Entonces, esta es una sangre que la contracción ventricular está perfecta, él abre y cierra, pero la mitad de la sangre se va por la aorta y la otra mitad se va por la mitral. Y la aurícula no aguanta esa sobrecarga de volumen. Entonces, ¿para dónde se va ese volumen? Insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces es el perfil de paciente que llega a la emergencia con dificultad para respirar, con aquel rayos X que les mostramos y que se va para su casa con antibióticos. Porque nadie le colocó un estetoscopio en el pecho, por ejemplo. De la misma manera funciona del lado derecho. De la misma forma tiene que funcionar la válvula tricúspide. La mitral tiene dos tejidos, dos cúspides, uno y dos, uno anterior y uno posterior, y la tricúspide tiene tres. El mecanismo de acción es exactamente el mismo. Ahora, las válvulas ventrículo-arteriales, que serían la aorta y la pulmonar, ellas funcionan con un mecanismo diferente. Vamos a imaginar que esto aquí es como si tuviese un vasito, ¿ok? Lo estoy abriendo y mostrándoselo de esta forma. Aquí estamos dentro del ventrículo, esta sería la vía de salida del ventrículo, la válvula, y ya aquí estaríamos dentro de la arteria aorta. Entonces, las válvulas ventrículo-arteriales también son llamadas de semilunares porque es un tejido conectivo que se une a la pared en forma de semiluna. La unión del tejido hace como si fuese una bolsita. Aquí está la pared de la arteria y esta sería la forma de unión de la válvula. ¿Okay? Serían estas semilunas. Parece que fuesen como si fuesen unos nidos. Entonces se hace un espacio, una bolsa, entre la pared de la arteria y la válvula. Ese espacio es conocido como seno de Valsalva. También se les llama válvulas sigmoideas porque algún anatomista pensó que estas válvulas tenían forma en su borde libre de la letra sigma. Esos son detalles anatómicos históricos. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando el ventrículo contrae, aumenta su presión y abre la válvula, fíjense. Esto es un corte en sentido longitudinal y aquí abajo sería un corte en sentido transverso. Entonces, en sentido longitudinal, fíjense cómo la sangre sale del ventrículo vía aorta o vía pulmonar y como ese tejido conjuntivo de la válvula es tan finito, es la misma sangre lo que hace que se empuje y se pega
colapsa contra las paredes de la arteria, de la aorta o de la pulmonar. Entonces, es la misma sangre la que hace que ella abra. ¿Okay? Este corte longitudinal muestra cómo ellas prácticamente se colapsan contra la pared, y en corte transverso ella debería abrir así, como si fuese un triángulo. ¿Por qué? Porque son 3 válvulas pequeñitas. Ahora, cuando el ventrículo relaja, cuando el ventrículo se relaja, que abre la válvula mitral, ¿cierto? Porque su presión cae, la presión ventricular también es más baja que la presión de la aorta. Entonces, la tendencia es que la sangre que está en la aorta trate de regresar al ventrículo. ¿Y qué hace la válvula? Los senos de Valsalva se llenan de esa sangre que está tratando de regresar. Y hace que estas 3 valvulitas, estos 3 folietitos, colapsan en el medio y queda así cerrado como si fuese una letra Y, como si fuese el símbolo de Mercedes. Entonces, si ustedes ven, aquí yo no dependo tanto del trabajo activo de la válvula, dependo más de las diferencias de presión que causa el ventrículo. El ventrículo aumenta su presión y abre la válvula por colapso, y cuando su presión cae, la sangre es la que cierra la válvula. En el momento que la válvula se cierra, fíjense estas 2 flechas que están acá, que se ven sentido, lo que está aquí, entre este seno de Valsalva y la pared, y entre este seno de Valsalva y la pared, es las coronarias. Entonces el corazón está en el litesco, que él tiene su llenado en diástole. ¿Okay? Entonces, cuanto mejor el trabajo sistodiastólico del ventrículo, mucho mejor el llenado coronario. Por eso los pacientes con mucha taquicardia pueden hacer isquemia cardíaca también. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas la frecuencia cardíaca, tú disminuyes la diástole, que es el momento de llenado ventricular. Entonces, si tú tienes una diástole muy corta, tú tienes un llenado coronario muy corto también. ¿Okay? Y de esa manera se puede generar también isquemia cardíaca, que sería una caída de la oxigenación del músculo cardíaco propiamente dicho. ¿Okay? Entonces, en este caso sí, el mecanismo es pasivo, totalmente diferente a la forma como funcionan las válvulas auriculoventriculares, que depende más de un mecanismo activo. Necesito ATP para que esa válvula abra y para que esa válvula cierre. Para que la aorta y la pulmonar abren y cierren, necesito sangre. Y que ella sea fina y que tenga una buena movilidad. ¿Okay? Entonces, de este punto de vista, ¿qué es lo más frecuente que nosotros podemos encontrar? Una válvula aórtica normal. Fíjense cómo se ven bonitos aquí los ósteos de las coronarias, y tiene las 3 valvulitas. Entonces, el tejido de las bordas, de los bordes, es un poquito más espesadito, un poquito más grueso, y eso contribuye también a que ella haga su coaptación en el medio. Alguien está con el micrófono desactivado y está un poquito alto el volumen. La válvula aórtica calcificada, que es la cardiopatía valvular más frecuente en pacientes arriba de 60 años, por degeneración cálcica. El paciente después de los 60 años comienza a tener depósitos de calcio en la mayoría de las válvulas, y la válvula aórtica comienza a tener dificultad, porque ella tiene que tener un tejido fino, un tejido que sea elástico, comienza a tener dificultad para poder abrir. Y en pacientes menores de 60 años, el problema valvular que más causa estenosis aórtica o insuficiencia aórtica sería cuando la válvula aórtica, en lugar de tener 3 componentes móviles, tiene 2 componentes móviles. Entonces, la manera de manejar el flujo de esta válvula aórtica es diferente. Aquí se genera un flujo que es turbulento, entonces se daña la válvula queda más espesada, más engrosada, y el paciente puede evolucionar con estenosis aórtica. Entonces, paciente con estenosis aórtica, menor de 60 años, pensar que ese paciente tenía una válvula aórtica que no era normal desde que él nació. Paciente con estenosis aórtica arriba de los 60 años, probablemente el problema es degenerativo. A ver si esta imagen nos va a adicionar alguna cosita. Era básicamente para ver el aspecto de la válvula aórtica cuando ella tiene áreas de calcificación que caracteriza entonces la estenosis aórtica degenerativa. ¿Okay? Entonces, este corazón, a ver, estas imágenes que están aquí arriba, muchachos, básicamente lo que estoy haciendo es que tengo el corazón aquí, le quité las aurículas, ¿ok? Y se los estoy mostrando así, ¿cierto? Son corazones que les retiré las aurículas y se los estoy mostrando de arriba para abajo, ¿ok? Entonces están expuestas la válvula mitral, la válvula tricúspide, y la pulmonar y la aorta. Entonces fíjense que cuando la pulmonar y la aorta están abiertas, la mitral y la tricúspide tienen que estar cerradas, porque es el momento de contracción cardíaca, la sangre no puede regresar a las aurículas. Y en consecuencia, cuando la mitral y la tricúspide están abiertas, es el momento de llenado ventricular,
La aorta y la pulmonar no pueden estar abiertas, ellas tienen que estar cerradas. Entonces nosotros vamos a tener alguna alteración anatómica que puede llevar a una alteración funcional. Las alteraciones anatómicas es, las válvulas tienen que ser finas. Si ella está engrosada, está alterada. Ellas no deberían tener calcio. Si ellas tienen depósitos de calcio, está alterada. Ellas pueden tener ruptura. ¿Qué puede romper una válvula? Un trauma puede romper una válvula. Una infección puede romper una válvula. Endocarditis infecciosa puede romper una válvula. Dilatación del anillo, principalmente en las válvulas mitral y la tricúspide. ¿Qué puede dilatar el anillo? Una miocardiopatía dilatada, porque dilata totalmente la transición atrioventricular. Entonces, esas 4 alteraciones anatómicas me pueden causar 2 problemas fundamentales. O la válvula no abre bien, o la válvula no cierra bien. Una de las 2 cosas. O no abre bien, o no cierra bien. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Vamos a tratar de interpretar. En diástole, el ventrículo aumenta. Cuando él abre, la mitral y la tricúspide tiene que abrir, ¿cierto? En consecuencia, aorta y pulmonar tienen que cerrar, porque si no la sangre se regresa. En sístole, mitral y tricúspide cierra, aorta y pulmonar abre. Este es el flujo laminar dentro del corazón. Es de esa forma como debería funcionar. Ahora, hay 2 circunstancias valvulares que pueden causar que ese flujo laminar se haga turbulento. Estenosis, o sea, que la válvula no abra, o insuficiencia, o sea, que la válvula no cierre. En esas 2 circunstancias, el flujo laminar se transforma en un flujo turbulento, y eso lo podemos escuchar, lo podemos ocultar. Es lo que nosotros llamamos de soplos. Esta no va a ser una clase de auscultación cardíaca, pero necesito decirles que los soplos es la manifestación semiológica más difícil de explorar desde el punto de vista cardiológico. La semiología de la ausculta cardíaca es artística y las personas que lo hacen muy bien cada día son menos. Nosotros estamos en un mundo líquido donde la consulta es más rápida, en ambientes más ruidosos, donde tenemos menos tiempo para dedicarnos a hacer otras maniobras exploratorias, pero necesitamos aprender por lo menos a identificar que lo que está allí no es normal. Si nosotros ya escuchamos un latido cardíaco, que no es el tum tum, sino tuf tum, o tum tuf, ya tenemos que saber que necesitamos una exploración adicional. A través de la proyección de los locales de las 4 válvulas sobre la pared, recuerda lo que dijimos en la primera diapositiva, el mediastino anterior es así, pequeñito, en pacientes normolíneos, en pacientes con superficie corpórea de 1.6. Tenemos la ventaja de que el sonido pasa fácilmente. Esa no es la realidad de todos nuestros pacientes, pero tenemos esa ventaja. Entonces tenemos una proyección del sonido de abertura y cierre de las válvulas para la pared del tórax. Esos son los que llamamos los focos auscultatorios. Entonces nosotros colocamos el esteto en esos focos y vamos a escuchar que la sangre no tiene un flujo laminar, sino que tiene un flujo turbulento. Aquí yo le tengo que dar un reconocimiento al doctor César Cuadra, que fue la persona que nos enseñó a hacer ausculta cardíaca en nuestra aula de nuestras clases de semiología, y que nos enseñó una mnemotecnia, que es la mnemotecnia del buitre. C de ciclo, sistólico o diastólico, U de ubicación, aorta, mitral, pulmonar, tricúspide, y de intensidad, que puede ir de 1 hasta 4 cruces, eso ya la experiencia nos lo va diciendo, tono, si es más agudo o más grave, y RE de relación con otros ruidos cardíacos. Como les dije, no vamos a hacer una aula de semiología cardíaca, pero llévense la pista, porque los que están en primero o en segundo, esto es lo que van a necesitar explorar cuando vayamos a la parte semiológica. Por otra parte, es una herramienta extremadamente valiosa, más cada vez se hace un poco más difícil, un poco menos factible por estos parámetros que le comenté, por tener que hacer consultas rápidas, a veces en ambientes ruidosos. El perfil del paciente también repercute. Cuando es un paciente muy obeso, apaga los ruidos cardíacos. Cuando es un paciente que tiene pulmón con enfermedad obstructiva crónica, tiene mucho aire en el medio, apaga los ruidos cardíacos, porque el sonido pierde intensidad conforme va pasando de una interfase para otra. Y hoy en día tenemos algunas herramientas que son muy accesibles, como el ecocardiograma. Entonces, el valor predictivo de la auscultación cardíaca es más negativo que positivo. El doctor
Sergio Cobal, él es un argentino que hace vida en Israel hoy. Es una de las personas que más sabe sobre exploración rápida por escopia. Escopia es ultrasonido rápido. Como herramienta de ayuda inclusive para los médicos recién graduados. Y hay algunos estudios que dicen que cuando comparado con ultrasonido FAST, con ecocardiografía, hasta 50% de los mejores cardiólogos se puede equivocar en el diagnóstico de la causa del soplo. Como les digo, no les estoy diciendo que no oculten, tienen que ocultar, pero no pueden creer ciegamente en lo que los oídos le están diciendo, porque necesitamos apoyar esto con una imagen. Inclusive, para poder asumir una conducta, necesitamos apoyarnos en una imagen. Este aquí es un modelo, estuvimos en un congreso recientemente y yo no tengo conflicto de intereses, una empresa creó este sistema operativo, se llama Lumify. Aquí tenemos la entrada del transductor de eco, se adapta al dispositivo Android. Entonces fíjense, el aparato de eco está aquí y el transductor lo tiene aquí el operador. Entonces podemos hacer inclusive en el consultorio o en el consultorio de atención de unidad de emergencia o en nuestro consultorio de atención primaria con el celular. Obviamente esto no es hacer un ecocardiograma, pero por aquí nosotros podemos ver si las válvulas están con estenosis, por aquí nosotros podemos ver si el ventrículo está con dilatación, por aquí podemos ver si el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, si tiene síntomas de derrame pericárdico, si tiene síntomas y oculta de insuficiencia valvular significativa, y estos pacientes pueden hacer un triaje rápido para poder hacer un atendimiento, una atención de mejor calidad. ¿Okay? Entonces, habiendo hablado un poquito sobre la parte anatómica, ya de la estructura cardíaca, de las válvulas del músculo, vamos a hablar un poquito de circulación coronaria. La circulación coronaria, imagínense que tienen un gordito y ustedes lo abrazan, entonces ustedes son un tronco principal y tiene dos troncos secundarios, ¿ok? Entonces, el tronco principal que sale de la arteria aorta sería el tronco de la coronaria izquierda, y la coronaria izquierda se bifurca y da una gran descendente anterior y una circunfleja. Esa descendente anterior predominantemente va a irrigar la pared anterior del corazón y la circunfleja la pared lateral. Y que del lado derecho tiene la salida de la gran coronaria derecha, que la gran coronaria derecha va a irrigar el ventrículo derecho y gran parte de la pared inferior del corazón. Si nosotros hiciésemos un corte aquí transversal en el ventrículo, sería más o menos así la distribución. La descendente anterior más en pared anterior y septum, la circunfleja en pared lateral y la coronaria derecha en pared inferior y tercio inferior del septum interventricular. ¿Por qué es que necesitamos entender esto, muchachos? Vamos a imaginarnos que son esas tres coronarias. Como les dije, no necesito ser cardiólogo, pero necesito entender que son esos tres troncos principales. Y cuando el paciente tiene un problema de aterosclerosis, él puede tener acometimiento de uno, dos o esos tres territorios. Esta imagen aquí abajo es para ustedes ver que toda la circulación arterial tiene su circulación venosa satélite. Cada arteria va de ladito con su vena. Y que todas ellas se unen, todas las venas, en una gran vena posterior que es el seno coronario. Y como les comenté allá arriba, el orificio de entrada del seno coronario está aquí bien cerquita de la desembocadura de la vena cava inferior. Y Vanessa Puche también sabe de eso porque por aquí es que ellos implantan el cardiodefibrilador, ¿cierto, Vane? En el seno coronario. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a recordar estos tres grandes territorios de irrigación. ¿Okay? Parece que el tiempo está volando. ¿Cuánto tiempo tenemos hablando que me dice que me quedan 8 minutos? El tiempo vuela cuando uno está disfrutando. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene enfermedad aterosclerótica y el paciente manifiesta dolor. El dolor cardíaco, el dolor del corazón, como víscera, tiene muy mala representación cortical. Entonces, el corazón como víscera tiene una representación dolorosa muy primitiva. Nuestra suerte es que los nervios cardíacos, cuando se unen a otros nervios en la columna torácica, ellos pasan al ladito de nervios que le dan inervación a la parte tegumentaria, a los músculos, a la piel, al tejido celular subcutáneo. Entonces nosotros tenemos lo que se llama dolor referido.
Entonces, el dolor cardíaco generalmente duele el hemitórax, el brazo y puede doler el cuello. Cuando el problema es en la pared inferior, inclusive, puede doler el diafragma. Y el paciente se queja de que tiene gases, de que tiene pirosis, y le empiezan a dar antiácidos, y le empiezan a dar ranitidina y omeprazol, y se va para su casa, y el paciente hace una muerte súbita en su casa. Porque nadie pensó que ese paciente gordito, de 60 años, obeso, fumante, que tiene todos los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, tenía un dolor abdominal y que podía ser corazón. Entonces, necesitamos entender que eso es posible. Dolor en brazos, dolor en cuello, dolor en mandíbula, dolor abdominal inclusive, puede ser dolor cardíaco. Diabético puede tener no dolor. O sea, el paciente diabético puede hacer un infarto inclusive sin dolor y comienza a tener otros síntomas. Malestar general, dificultad para respirar, insuficiencia cardíaca porque tiene fallo de bomba, líquido pulmonar, edema pulmonar y no tiene dolor. Entonces el dolor cardíaco es muy mal representado por ese motivo, a veces lo confundimos con otros dolores. Pero si hay una imagen que necesitamos que recuerden en atención primaria, es la imagen de un infarto con supra. Porque si nosotros no lo vamos a manejar, lo tenemos que referir. Este paciente tiene 60 minutos para que le abran esa arteria y recupere ese músculo cardíaco. En infarto, el tiempo es músculo. Entonces, vamos a ver, les voy a mostrar un electro normal, fíjense aquí, onda Q, R, S y T. Q, esta pequeñita, R, S y T. En el paciente normal, el segmento ST, o sea, este segmento es isoeléctrico, está en la línea de base, ¿cierto? Fíjense lo que pasa en el paciente con infarto. ¿Ven cómo el ST está para arriba? Fíjense. Él no está isoeléctrico, él está arriba, está alto, está arriba. Aquí, aquí, aquí. Fíjense, este segmento ST, imagínense esta carita. Miren este segmento y miren este segmento. Esto, señores, es un infarto, tienen que correr. Si no identifican los infartos, que no tiene ese segmento, ok, pero cuando lo tiene, este paciente tiene que ir a angioplastia, tiene que ir a abrir esa arteria. ¿Okay? Aquí, apenas para que ustedes sepan, existe una bahía, la bahía de Botafogo, hay un monumento muy lindo que se llama el Pan de Azúcar, está en Río de Janeiro. Esa es la elevación del segmento ST. Cuando ustedes vean algo que les recuerde a esa imagen de los dos morros allá en Río de Janeiro, mire qué lindo este teleférico en el medio, eso es un infarto con supra. Manden ese paciente para el cardiólogo para que alguien trate de abrir esa arteria. Espero que después de esta no se les olvide. ¿Okay? Hoy en día tenemos varios métodos para tratar de intervenir en esas arterias. Entonces, cuando vamos a la autopista venosa, cuando vamos a entrar por el lado derecho del corazón, entramos por la autopista venosa. Cuando vamos al lado izquierdo del corazón, tratamos de ir por la vía arterial. Entonces, tenemos el procedimiento del cateterismo cardíaco, en que podemos, en un paciente que tiene infarto, podemos entrar por vía periférica, generalmente por una arteria femoral, se hace una punción, que debe ser una punción arterial, porque yo voy a tener acceso a las coronarias, y las coronarias están en el territorio arterial. Se hace una pequeña incisión, eso obviamente no lo hace el médico de atención primaria, lo hace el cardiólogo intervencionista, entra por vía femoral, llega hasta la circulación coronaria, y tiene acceso a esas coronarias para tratar de abrir con un stent. Y cuando es infarto con supra, quiere decir que toda la pared del corazón está acometida en ese territorio. Entonces tenemos menos tiempo para poder hacer ese procedimiento y que quede el número menor de secuelas posible. Entonces se hace la angiografía primero, se inyecta contraste, ese líquido que está yendo por ahí es contraste, se ve o se diseña en una máquina de rayos X en vivo que se llama fluoroscopio. Esa sería la imagen de fluoroscopia. Se ve dónde está la obstrucción de esa arteria y se trata de entrar para poder colocar el stent. Fíjense la obstrucción que se ve aquí bien bonita en este tercio proximal de la arteria. Entonces el médico tiene acceso visual a ver el lugar donde se produjo este proceso obstructivo y podemos entrar con un stent y colapsar esa placa contra las paredes de la arteria para poder restituir el flujo de sangre en ese territorio coronario. Para poder hacer eso y que queden menos secuelas, tenemos poco tiempo. Entonces, nosotros tenemos que identificar el infarto con supra en la emergencia. Eso no se puede escapar.
Eso no lo podemos confundir con otra cosa. ¿Okay? Tenemos 2 minutos y 55 segundos. Les quiero mostrar esta otra alternativa cuando el paciente no es candidato a hacer angioplastia con stent. También podemos hacer cirugía de revascularización cardíaca. Para esta cirugía nosotros utilizamos lo que se llama el puente coronario. ¿Qué hacemos? Hacemos un puente entre un local con sangre, con alta presión, y colocamos el otro extremo donde no hay sangre, o sea, después de la obstrucción. Entonces los puentes se pueden hacer con 2 tipos de accesos vasculares. O tomamos una vena, esa vena de la pierna, y ya lo vamos a ver, y hacemos un puente entre la aorta y el lugar de la obstrucción, o tomamos una mamaria, que ya es un puente arterial, y lo colocamos también después del lugar de la obstrucción. Entonces, por ejemplo, se hace un acceso quirúrgico, tomamos una vena safena magna, no nos va a hacer falta porque tenemos varias, pero no hay problema, tenemos varias fuentes de desembocadura del retorno venoso de las piernas. ¿Okay? Y hacemos un acceso entre la aorta con ese pedacito de safena y después del lugar de la obstrucción colocamos el flujo sanguíneo nuevamente. El único problema es que las safenas, 50% de esas safenas están cerradas en 10 años. Entonces, esos puentes safenos los utilizamos para arterias de menos valor. Entonces, para una circunfleja, para una coronaria derecha, pero la que tiene un territorio más importante, entre comillas, es la descendente anterior. Entonces, para la descendente anterior utilizamos la mamaria, porque es un puente arterial, él no se cierra.